A 4.000 metros de altura, el aire tiene la mitad del oxígeno que respiras ahora mismo. Tu corazón late más rápido. Tu cabeza duele. Tus pulmones trabajan el doble solo para mantenerte vivo. Para ti, visitar los Andes es difícil. Para millones de personas es su hogar. ¿Cómo sobreviven donde otros no pueden respirar? ¿Cómo prosperan en unas de las montañas más altas del mundo? Hoy vas a descubrir cómo los pueblos andinos no solo conquistaron las alturas imposibles, sino que crearon una de las culturas más fascinantes de América Latina. El desafío. Los Andes son las montañas más altas de América. Se extienden desde Venezuela hasta Argentina, más de 7.000 kilómetros. Pero la vida andina de verdad empieza a los 3.500 o 4.000 metros de altura. A esa altura, el mundo cambia completamente. El aire tiene solo 50% del oxígeno del nivel del mar. Cada respiración da menos energía. Cada paso requiere más esfuerzo. Tu cuerpo entra en pánico silencioso, tratando de adaptarse a algo para lo que no fue diseñado. Las noches bajan a menos 20 grados. Los días, el sol quema tu piel con radiación ultravioleta 50% más fuerte que en la playa. No hay árboles para protección, no hay sombra, solo montañas, viento y cielo. El agua hierve a 70 grados, no a 100. No es suficiente para cocinar bien la comida. Las plantas que crecen en otros lugares mueren aquí. Los animales fuertes como caballos y vacas luchan para sobrevivir. Cuando llegas por primera vez, experimentas el soroche, el mal de altura, dolor de cabeza intenso, náuseas, mareo, agotamiento después de caminar 100 metros. Tu cuerpo te está diciendo algo claro: no deberías estar aquí. Pero millones de personas viven aquí. Han vivido aquí durante más de 10.000 años. No solo sobreviven, prosperan, trabajan, crean, celebran. ¿Cuál es su secreto? La respuesta empieza con algo que tomó miles de años. Sus cuerpos se adaptaron a las alturas extremas. La adaptación. Los pueblos andinos no solo se acostumbraron a la altura, evolucionaron para ella. Durante más de 10.000 años, sus cuerpos cambiaron, generación tras generación. No fue rápido, pero fue profundo. Los andinos tienen pulmones 30% más grandes que las personas del nivel del mar. Sus pechos son más anchos, en forma de barril, para acomodar esos pulmones expandidos. Cada respiración captura más aire. Pero no es solo el tamaño, su sangre es diferente. Tienen más glóbulos rojos, las células que transportan oxígeno. Y esos glóbulos rojos funcionan de manera más eficiente, sosteniendo y liberando oxígeno de forma más efectiva. A nivel celular, sus cuerpos usan oxígeno de manera diferente. Pueden generar energía con menos oxígeno que otras personas. Es adaptación genética real, no solo entrenamiento. Un niño nacido en los Andes nunca experimenta soroche. Para él, 4.000 metros es normal. Puede correr, jugar, trabajar sin problema.
lo que agota a un visitante es su vida diaria. Los científicos estudian la genética andina para entender la adaptación humana. Comparan a los andinos con los tibetanos, que también viven en altitud extrema. Descubrieron algo fascinante. Evolucionaron de manera diferente. Los tibetanos y los andinos desarrollaron soluciones genéticas distintas para el mismo problema. Esto nos enseña algo importante. Los humanos son increíblemente adaptables. Dado suficiente tiempo, nuestros cuerpos pueden cambiar para conquistar casi cualquier ambiente. Pero la biología sola no es suficiente. Los andinos necesitaban animales que pudieran sobrevivir las mismas condiciones extremas. Los animales. En las alturas de los Andes, los humanos necesitaban animales que pudieran sobrevivir las condiciones extremas. Las llamas y las alpacas eran perfectas para este ambiente. Estos animales también evolucionaron en los Andes durante millones de años. Sus cuerpos están perfectamente adaptados. Tienen glóbulos rojos de forma ovalada, no redonda como otros animales. Esto les permite transportar oxígeno de manera más eficiente en aire delgado. Las llamas pueden sobrevivir comiendo pasto duro y seco que otros animales rechazan. No necesitan mucha agua. Pueden caminar por terreno rocoso y empinado que destruiría las patas de un caballo, y pueden cargar hasta 30 kilos durante días. Los pueblos andinos domesticaron llamas y alpacas hace más de 6.000 años. Los andinos usaban las llamas para transporte. Antes de su domesticación, era imposible mover mercancías por las montañas. Con las llamas, los andinos crearon redes comerciales que conectaban la costa con las montañas con la selva. El imperio inca dependía completamente del transporte de llamas. Los andinos obtenían lana de las alpacas. La fibra de alpaca es más caliente que la lana de oveja, más suave que casi cualquier otra fibra, y perfecta para las noches heladas de los Andes. Los andinos tejían ponchos, mantas y ropa que protegían contra temperaturas de menos 20 grados. Los andinos usaban el estiércol seco como combustible. A 4.000 metros no hay árboles, no hay madera. El estiércol de llama y alpaca era esencial para cocinar y calentarse. Y cuando era necesario, los andinos sacrificaban estos animales para alimentarse. No los mataban frecuentemente porque eran demasiado valiosos vivos. Pero en tiempos difíciles o en ocasiones ceremoniales importantes, su carne ayudaba a la comunidad a sobrevivir. En algunas comunidades tradicionales, las familias desarrollaban relaciones cercanas con sus animales, conocían a sus llamas individuales, les daban nombres y hacían ofrendas rituales que reconocían el papel vital de estos animales en la supervivencia andina. Hoy, esta dependencia continúa. Los turistas ven llamas y toman fotos, pero para las comunidades andinas rurales, las llamas y alpacas siguen siendo esenciales para la vida diaria y la economía local. Sin estos animales adaptados a la altura, la vida humana en los Andes habría sido mucho más difícil, quizás imposible.
Con cuerpos adaptados y animales que podían sobrevivir las mismas condiciones extremas, los andinos necesitaban una cosa más: comida. La comida. A 4.000 metros, la mayoría de los cultivos no crecen. El trigo muere. El maíz no produce. El arroz es imposible. Pero los andinos encontraron soluciones brillantes. La papa es originaria de los Andes. Fue domesticada aquí hace 8.000 años. Hoy hay más de 4.000 variedades de papa nativa en los Andes, cada una adaptada a diferentes altitudes, diferentes climas, diferentes propósitos. Algunas papas crecen a 4.500 metros, donde casi nada más sobrevive. Algunas resisten heladas, algunas son dulces, algunas amargas, algunas para almacenar, algunas para comer frescas. La papa alimentó al imperio inca, alimentó a millones. Y cuando los españoles llevaron la papa a Europa, cambió la historia del mundo. Irlanda, Alemania, Rusia, todos dependieron de esta planta andina. Pero cultivar papas no era suficiente, necesitaban conservarlas. Y aquí los andinos hicieron algo extraordinario. Inventaron el chuño hace más de 2.000 años. El chuño es papa liofilizada, comida freeze-dried, 2.000 años antes de que la NASA enviara astronautas al espacio. El proceso es simple pero brillante. Durante las noches más frías del invierno andino, dejan las papas afuera. El frío extremo las congela completamente. Durante el día las pisan con los pies descalzos para sacar el agua. Luego las secan bajo el sol intenso de altura. Repiten esto durante varios días. El resultado es una papa seca, dura, que puede durar años sin refrigeración, décadas incluso. El chuño no se pudre, no se echa a perder, es proteína y carbohidratos listos para cualquier emergencia. Todavía hoy, el chuño es parte esencial de la dieta andina. Se usa en sopas, guisos, platos tradicionales. Es historia viva en cada comida. Otra innovación andina, la quinoa. Esta planta crece hasta 4.500 metros. Es un pseudocereal que proporciona proteína completa, algo raro en el mundo vegetal. Los incas la llamaban la madre de todos los granos. Fue domesticada hace 5.000 años. Por milenios fue alimento básico andino. Ahora es tendencia mundial, superfood en restaurantes de Nueva York y Tokio, pero siempre ha sido supervivencia en los Andes. Los andinos también crearon sistemas de agricultura únicos. Los andenes, terrazas agrícolas talladas en las montañas, maximizan el espacio de cultivo y previenen la erosión. Sistemas de irrigación de piedra llevan agua de glaciares a los campos. Rotación de cultivos mantiene el suelo saludable. Y hay un detalle más: las hojas de coca. No es cocaína. Las hojas de coca naturales son parte de la vida andina desde hace miles de años. Los andinos las mastican para energía, para alivio de la altura, para concentración. Ayudan al cuerpo a absorber más oxígeno.
Son completamente legales y tradicionales en Perú y Bolivia, con comida innovadora, cuerpos adaptados y animales perfectos. Los andinos podían sobrevivir, pero sobrevivir no es suficiente. Necesitaban comunidad. La comunidad. En los Andes, la supervivencia individual es casi imposible. La vida es demasiado dura. Una familia sola no puede construir una casa, cosechar campos grandes o reparar sistemas de irrigación. Por eso, los andinos crearon algo hermoso, el Aini. Aini es una palabra quechua que significa reciprocidad. Es un sistema donde la comunidad trabaja junta. Hoy trabajo en tu campo, mañana trabajas en el mío, hoy me ayudas a construir mi casa, el próximo mes te ayudo a construir la tuya. No es pago, no es caridad, es obligación social mutua, es la base de la vida andina. Cuando una familia necesita cosechar papas, toda la comunidad viene. 20, 30, 50 personas trabajan juntas. Terminan en un día lo que tomaría a una familia una semana. Luego se mueven a la siguiente familia y la siguiente hasta que todos han cosechado. Nadie lleva cuenta exacta. No hay contratos. Es sistema basado en confianza, en comunidad, en entender que todos sobreviven juntos o nadie sobrevive. El Aini asegura que ninguna familia falla sola. Si alguien se enferma, la comunidad cuida sus animales, cosecha sus campos. Si alguien es viejo y no puede trabajar duro, los jóvenes ayudan sin esperar nada inmediato. Hay otra tradición relacionada, la minca. Es trabajo comunitario en proyectos compartidos. Toda la aldea trabaja para reparar el sistema de irrigación que todos usan, para arreglar el camino, para mantener el canal de agua. Nadie es pagado, todos benefician. El sistema funciona porque todos entienden. Si el canal falla, todos sufren. Si está fuerte, todos prosperan. Este sistema permitió a las comunidades andinas ser autosuficientes durante miles de años. No necesitaban gobierno formal, no necesitaban policía. La obligación social, la reciprocidad, el Aini, mantenían todo funcionando. Hoy, en áreas rurales, el Aini continúa. En las ciudades se ha debilitado. Los jóvenes migran buscando vida más fácil, pero en las comunidades tradicionales, el Aini sigue siendo el corazón de la vida. Con comunidad fuerte, los andinos podían hacer algo más, celebrar. La celebración. En un lugar tan duro podrías pensar que no hay espacio para alegría, pero los andinos entienden algo profundo. La celebración no es lujo, es necesidad. Los festivales rompen la monotonía del trabajo duro, fortalecen los lazos comunitarios, conectan a las personas con sus montañas, sus tradiciones, su identidad. El Inti Raymi, el Festival del Sol, se celebra cada junio. Es tradición inca que continúa hoy, especialmente en Cusco, Perú. Miles de personas se visten con ropa tradicional colorida,
recrean ceremonias antiguas, honran al sol que hace posible la vida. Koilurriti es una peregrinación a un glaciar en Perú. Miles caminan durante días a alturas extremas para honrar a los apus, los espíritus de las montañas. Es mezcla de creencias indígenas y cristianas, algo único de los Andes. El carnaval andino en febrero es explosión de color, música y baile. Cada región tiene sus propias tradiciones. Hay música de zampoña, las flautas de pan. Hay charango, guitarra pequeña hecha de armadillo. Hay danzas que cuentan historias de cosecha, de guerra, de amor. La ropa tradicional es arte. Cada comunidad tiene patrones únicos en sus tejidos. Los colores, los diseños te dicen de dónde es alguien, su estado, su historia. Las mujeres usan faldas amplias de colores brillantes, chales elaborados, sombreros distintos según la región. Durante festivales, las comunidades hacen ofrendas a la Pachamama, la Madre Tierra, y a los apus, las montañas sagradas. Ofrecen hojas de coca, alcohol, comida. Es gratitud. Gracias por otro año de vida, por cosechas, por supervivencia. Estas celebraciones no son solo diversión, son cómo la comunidad transmite tradiciones a los niños, cómo renuevan su conexión espiritual con la tierra, cómo recuerdan quiénes son. Pero el mundo moderno trae nuevos desafíos. El desafío moderno. Los pueblos andinos conquistaron la altura, el frío, el aire delgado, pero ahora enfrentan algo diferente, el cambio climático y la modernidad. Los glaciares andinos se están derritiendo. Estos glaciares proporcionan agua para millones. A medida que desaparecen, las comunidades enfrentan escasez de agua. Los patrones de clima están cambiando. Las lluvias vienen en momentos diferentes. Los calendarios agrícolas tradicionales ya no funcionan perfectamente. La minería trae empleos, pero daña el ambiente. El turismo trae dinero, pero cambia la cultura. Los jóvenes migran a las ciudades buscando vida más fácil. Con ellos se va el conocimiento tradicional, cómo predecir el clima, qué papa plantar dónde, cómo tejer patrones ancestrales. Los idiomas quechua y aymara compiten con el español. En las escuelas, en los negocios, el español domina. Con el idioma se pierde parte de la visión del mundo. Pero no todo es pérdida. Algunas comunidades encuentran balance. El turismo, manejado bien, puede preservar tradiciones. Algunos jóvenes regresan valorando sus raíces y el espíritu de adaptación continúa. Los andinos han sobrevivido cambios dramáticos antes. La resiliencia que les permitió conquistar las montañas ahora les permite navegar el mundo moderno. Los Andes son las montañas más altas de América, un lugar donde el aire es delgado, el clima es brutal y la supervivencia debería ser imposible. Pero durante más de 10.000 años, los pueblos andinos no solo sobrevivieron, evolucionaron, innovaron, domesticaron animales, inventaron tecnologías adelantadas a su tiempo,
y construyeron comunidades donde todos prosperan juntos. Conquistaron montañas imposibles y nos enseñan que los humanos con tiempo, ingenio y cooperación pueden adaptarse y crear belleza en los lugares más difíciles del mundo. Para seguir aprendiendo, el siguiente video está aquí mismo.